Vamos a iniciar con el capítulo 5 de este curso denominado Norma Técnica de Suelo 30, Diseño Sismo Resistente. ¿En qué consiste el curso? En que estamos explicando toda la norma E030, Diseño Sismo Resistente, capítulo por capítulo. Y en este vídeo vamos a explicar acerca del capítulo 5, lo cual tenemos aquí en nuestra pantalla. ¿De qué trata el capítulo 5? Nos dice requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad. Y como 5.1 tenemos determinación de desplazamientos laterales. En este caso vamos a explicar acerca de este tema, de los desplazamientos laterales, lo cual tiene que ver con las derivas. Luego también nos habla de desplazamientos laterales relativos admisibles. También vamos a hacer un pequeño cálculo de esto. Luego nos habla también o nos da una tabla, la tabla número 11, lo cual nos indica las derivas máximas que tendríamos que obtener según esta norma. Nos habla de estructuras de concreto armado, de acero, albañilería, madera y edificios de concreto armado con muros de ductilidad limitada. Estos sistemas ya hemos explicado en los capítulos anteriores, cada uno de ellos, en qué o cómo es que es una estructura de concreto armado, acero, albañilería. En concreto armado hay varios sistemas también, ¿no? Lo que es aporticada, muros estructurales, mixta y entre otras. Luego vamos a hablar también un poco de la separación entre edificios. También tenemos acá una fórmula. Luego hablamos un poco también de la redundancia. Y para finalizar vamos a también explicar acerca de verificación de resistencia última. Entonces con eso estaríamos culminando con el capítulo 5. Luego en el siguiente video estaríamos pasando al capítulo 6. Entonces comenzando ya con este capítulo, acá en la 5.1, determinación de desplazamientos laterales, nos indica que para estructuras regulares, como ya sabemos, tenemos estructuras regulares y también estructuras irregulares. Entonces para este caso nos dice, para estructuras regulares, los desplazamientos laterales se calcularán multiplicando por 0.75 R. Este R es factor de reducción sísmica. Eso lo hemos explicado en los capítulos anteriores, cómo es que calculamos este R. Y nos dice, los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico es lo mismo. Es decir, este nos está hablando de un análisis dinámico, modal espectral. Luego también nos dice con las solicitaciones sísmicas reducidas, eso es cuando tenemos nuestro espectro y está dividido sux entre R, nos habla de eso, ¿no? Solicitaciones sísmicas reducidas. Para estructuras regulares, los desplazamientos laterales se calcularán multiplicando por R los resultados obtenidos del análisis lineal elástico. Luego también nos dice para el cálculo de los desplazamientos laterales no se consideran los valores mínimos de C entre R, que C es el factor de coeficiente sísmico y R es el factor de reducción sísmica. A ver, vamos a ver. Voy a abrir acá una hoja de Excel para ver más o menos en qué consiste lo que es determinación de desplazamientos laterales. Como ejemplo tenemos esta estructura. A simple vista no podríamos decir que es de muros estructurales o es mixta, ya que acá en las esquinas vemos que este de rojo son muros estructurales y los de acá son pórticos. Entonces hay una combinación de muros y pórticos. Por lo tanto, lo más adecuado de repente podríamos decir que es una estructura mixta, combinación de muros y pórticos. Pero ya hemos indicado que no es así, sino que tendríamos que verificar necesariamente cuánto de fuerza cortante actúa en estos muros y cuánto de porcentaje absorbe estos muros y estas columnas. Y de acuerdo a los parámetros que nos da la norma, ya estaríamos deduciendo si es mixta o de muros estructurales. Eso ya lo hemos explicado, pero en este caso imaginemos que es una estructura ya con un R igual a 8, o podría ser una porticada o también podría ser muros estructurales o dual también. Pero para este ejemplo no es necesario determinar eso. Simplemente lo que nos está hablando en este capítulo es que, por ejemplo, nosotros obtenemos de esta estructura los desplazamientos cuando sometemos a un análisis dinámico, a un sismo dinámico, a un sismo estático. Cualquiera podría ser, ¿no? Con un sismo estático o también con un sismo dinámico obtenemos desplazamientos de esta manera. Por ejemplo, esta estructura se estaría desplazando de esta manera. Cuando aplicamos una fuerza en este sentido, esta estructura se desplaza. De esta manera, se desplaza. Entonces, cada nivel va a tener desplazamientos diferentes. Obviamente, en la parte más alta se ve mayor desplazamiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el nivel 5 nos dice que hay un desplazamiento de 0.032 y en este cuarto nivel tenemos un 0.029.
Igual, así en el tercer piso 0.024, 0.017 y en el primer nivel tenemos 0.008 metros. En este caso estamos hablando en metros. Luego la altura de entrepiso en el primer nivel es una altura de 4.5 metros, y en el segundo, tercer, cuarto y quinto nivel son de cuatro pisos cada nivel. Entonces, acá lo que hacemos es verificar estos desplazamientos relativos. Los desplazamientos relativos es la resta de este desplazamiento en el quinto nivel. Es decir, este desplazamiento 0.032 menos el desplazamiento del nivel inferior, en este caso de este piso, del piso 4. Y así sucesivamente, ¿no? Sería este desplazamiento relativo, sería este desplazamiento menos del piso inferior. Ahorita lo vamos a ver con las fórmulas. Entonces eso sería el desplazamiento relativo, y ese desplazamiento relativo teníamos que pasar a un desplazamiento elástico. Luego del desplazamiento elástico le estaríamos pasando a un desplazamiento inelástico. Y esto sería prácticamente la deriva que estamos obteniendo de esta estructura. Es decir, la deriva máxima que nos está dando la norma de 0.30 es 0.07 para estructuras de concreto armado. En este caso estamos tocando estructura de concreto armado. Si fuera otro tipo de estructura, por ejemplo, de metales, sería otro, ¿no? Y eso podemos ver acá. Vamos a ver la norma. Nos da un cuadro. Acá nos indica de esto, ¿no? Concreto armado de 0.007. Creo que me estoy adelantando un poquito. Vamos a ir explicando parte por parte, porque ahorita estamos en lo que es determinación de desplazamientos laterales. Prácticamente los desplazamientos laterales es lo que acabamos de mencionar, desplazamientos laterales. O sea, un sismo, viene un sismo para en sentido X, y esta estructura se desplaza. Entonces acá lo que se ha obtenido es estos desplazamientos en sentido X y en sentido Y son estos desplazamientos con tres decimales. La altura, eso es lo que es desplazamiento, y acá también nos está hablando la norma que se multiplica por 0.75. 0.75 de R, si en caso fuera una estructura aporticada, sería 8. 8 por 0.75 estaría multiplicado ese desplazamiento lateral. Vamos acá a la hoja de Excel, ya es decir, ya tenemos el desplazamiento relativo, que sería este desplazamiento menos esta, y este desplazamiento relativo sería este desplazamiento menos el desplazamiento del piso inferior, y así sucesivamente. Ese sería el desplazamiento relativo. Y ese desplazamiento relativo sería pasado a un desplazamiento elástico, lo cual sería este desplazamiento relativo que hemos obtenido, sería entre la altura de la estructura. Ahí tendremos lo que es el desplazamiento elástico. Y el desplazamiento inelástico sería ese 0.75 que nos indica la norma, multiplicado por R, en este caso, deduciendo que esta estructura es aporticada, ponemos 8. Si en el cálculo nos ha salido que es muros estructurales, creo que es 6 para muros estructurales y para dual es 7. Entonces, de acuerdo al tipo de sistema estructural, estaríamos poniendo acá, ¿no? En este caso estamos considerando 8. Y eso sería el desplazamiento inelástico. Y ahora el control, lo- el control que vamos a hacer sería este desplazamiento o deriva máxima permitido según la norma con este desplazamiento inelástico, que sería la deriva de esta estructura. Entonces, por ejemplo, este 0.04 es menor a 0.07, es decir, estamos por debajo de lo permitido. Entonces acá el control nos dice que, ok, sí pasa. Pero en este caso se ha obtenido desplazamientos inelásticos o derivas mayor a 0.07. Entonces, en este caso, este piso no pasa. Bien, más o menos así de eso nos habla esta norma, pero creo que me estoy adelantando, pero de todas maneras abarca todo ello, ¿no? Vamos a ver el siguiente ítem, que sería el desplazamientos laterales relativos. Máximo desplazamiento relativo de entrepisos calculado según el numeral 5.1, es decir, este numeral 5.1 no deberá exceder, que nos dice, la fracción de la altura del entrepiso distorsión que se indica en la tabla número 11. Prácticamente lo que les acabo de explicar, 0.007 para concreto armado. Si fuera 0, 0.010. Si fuera albañilería, 0.005.
¿Por qué en albañilería es 0.005 y en concreto armado 0.007? En albañilería, cuando hacemos un análisis, prácticamente los muros de ladrillo, ya sea los muros portantes en albañilería tienen que ser, según la norma de albañilería, es muros King Kong, ladrillo hecho con muros hechos con ladrillos King Kong, serían como muros portantes. Entonces eso rigidiza bastante la estructura, por eso es que es un poco más fácil obtener estas derivas menores a esta cantidad. En madera nos pide esto y en lo que es edificios de concreto armado con muros de utilidad limitada es lo mismo que en albañilería. Entonces, en eso consiste lo que es derivas. Luego también nos habla de separación entre edificios. Por ejemplo, acá nos dice que 2/3 de la suma de los desplazamientos máximos. Pero mayormente, por lo menos en Perú, ya que estamos tratando esta norma, la I030 de Perú, si salimos por la calle o cualquier otro lugar, un distrito, una provincia o donde sea, si nos ponemos observadores, casi ninguna casa tiene una junta sísmica. Lo que se hace pues es ganar espacio, como se dice, y una edificación, en este caso, es más o menos así, ¿no? Con el vecino pues está casi pegadito. Entonces no hay esa junta sísmica en esta parte. ¿Qué nos indica esta norma? Que debe haber una junta sísmica calculado con este valor, que sería 0.006 multiplicado por la altura. Si tu estructura tiene una altura de 50 metros, por ejemplo, desde el nivel del terreno natural, nos dice esta norma, eso tendría que estar multiplicado por 0.006 y ese resultado tiene que ser mayor o igual a 0.03, y que sería 3 centímetros. Si en caso pues no cumple eso, sería, digamos que es menos, sale 2 centímetros, pues de todas maneras se estaría dejando lo mínimo, que sería 3 centímetros. Si en caso tu estructura tiene como 70, 80 pisos, de repente podría pasar a 3 centímetros, podría llegar a 4, 5 centímetros y estaría en lo correcto. Lo que no nos permite la norma es que sea menor a 0.03, a 3 centímetros. De eso nos habla esta norma. Y de acá, del 2/3 del desplazamiento máximo, pues es casi lo mismo nos sale. Sería el 2/3 del desplazamiento máximo que hemos obtenido. En ese caso ya hemos visto cómo es que se obtiene el desplazamiento de la estructura cuando se aplica un sismo. Es casi parecido cuando obtenemos nuestro periodo, que sería el periodo de la estructura. Creo que se acuerdan que en el capítulo 2 creo que hemos tocado del periodo, que sería HN, que sería la altura, entre el CT, que sería el sistema estructural, y nos salió un periodo. Pero también hay otra fórmula en esta misma norma, lo cual es un poco más amplio, que tiene que ver con el centro de masa, con el centro de rigidez, con las esquinas, con la altura y todo ello, con el peso y con todo ello, y nos da un periodo, pero es casi lo mismo que el periodo que se calcula con la otra fórmula, ¿no? Que es altura entre CT. Entonces, más o menos así podría calcular con estas dos fórmulas el 2/3 del desplazamiento máximo o también el 0.006 multiplicado por la altura. Prácticamente de eso nos habla esta separación entre edificios, lo cual está como S. Luego también acá nos habla de redundancia. ¿Qué nos dice? Cuando sobre un solo elemento de la estructura, muro o pórtico, actúa una fuerza de 30% o más del total de las fuerzas cortantes horizontales en cualquier entrepiso. Dicho elemento deberá diseñarse para 125% de dicha fuerza. Bien, esto es lo que nos dice la norma. Redundancia nos dice cuando sobre un solo elemento de la estructura, muro o pórticos, en este caso un solo elemento de la estructura, ¿cuáles son los elementos de la estructura? Los elementos son las columnas, vigas y muros. Esos son los elementos estructurales. Nos dice que cuando sobre un solo elemento de la estructura, muro o pórticos, actúa una fuerza del 30% o más del total de la fuerza cortante horizontal. Es decir, vamos a tomar como ejemplo este segundo piso. Digamos que actúa una fuerza de 100 newton.
en este segundo nivel. Entonces, el 30% de 100, ¿cuánto sería? Es decir, sería, vamos a multiplicar 0.3 por este valor, entonces vamos a quitar este n, sería 30, ese sería el 30%. Entonces, lo que nos dice la norma es que si en caso actúa el 30% más o más del total, es decir, 31, 32 o 33 newton en esta. Vamos a tomar como ejemplo este muro. En este muro nos dice que 30% o más del total de la fuerza cortante horizontal en cualquier entrepiso, dicho elemento deberá diseñarse para el 125% de la fuerza de dicha fuerza. Es decir, el 125% de esto, ¿cuánto sería? 37.5. 125 por 30. Entonces, este elemento estructural se estaría diseñando para un 37.5, aunque esto no se ve mucho, porque voy a explicar, como ya hemos estado hablando de las derivas, de los desplazamientos y todo ello, y aparte la norma acá nos habla de esto. O sea, en este capítulo, ¿cuál es el punto principal? Nos dice requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad. Es decir, rigidez, si tenemos una estructura así de tres niveles y tenemos la base, aplicamos una fuerza horizontal. Entonces, esta estructura, como ya sabemos, se va a desplazar. Y también ya sabemos que este desplazamiento tiene que restar con este desplazamiento, este con este. Y al final, ¿para qué hacemos todo ello? Entre la altura para obtener las derivas. Y esas derivas, como máximo, pues, si es para concreto armado, tendría que ser menor o igual al 0.007. ¿Qué pasaría si nosotros obtenemos mayor a ese valor? Es decir, este valor que obtenemos es mayor a lo que nos indica esta norma. ¿Cómo podríamos solucionar ello? Lo que vamos a hacer es rigidizar prácticamente la estructura. Es decir, si la estructura tiene columnas de 25 por 30, por ejemplo, y obtenemos estas derivas. ¿Cómo vamos a disminuir estas derivas? Es aumentando las dimensiones de esas columnas. Si es 25 por 30, podría ser 30 por 30 también, o 35 por 30 también. Es decir, mientras mayor va a ser las dimensiones de esta columna, mayor va a ser la rigidez de esta estructura. Pero tampoco no podemos poner columnas de 50 por 50. Con 50 por 50 quizás ya estaría pasando, ya estaríamos obteniendo derivas de, por ejemplo, 0.002. Si tenemos columnas de 50 por 50 y obtenemos derivas de 0.002 y eso sería menor a 0.007, estaríamos cumpliendo con lo que nos dice la norma. Pero ahora también tenemos que evaluar lo que es ductilidad, es decir, columnas de 50 por 50 ya estaría demasiado rígido la estructura y por lo tanto estaríamos bajando con las derivas. Pero por otra parte también la norma nos exige ductilidad, entonces va a tener mucha rigidez y menos ductilidad. Entonces tiene que estar en algo intermedio, ¿no? Tanto la rigidez necesario y la ductilidad necesaria también. Entonces, ¿qué es lo que haríamos en ese caso? Es disminuir estas dimensiones de 50 por 50. Quizás nos cumple con 35 por 35 o 30 por 30. Digamos que tenemos 30 por 30 y obtenemos 0.006. Entonces, en este caso estaríamos optimizando el costo de la estructura, porque obviamente si es una columna de 30 por 30 va a requerir menos concreto que una columna de 50 por 50. Entonces ahí estamos ahorrando en lo que es concreto y aparte estamos cumpliendo con lo que dice la norma y no estamos también rigidizando demasiado la estructura, porque una estructura que es bien rígido aumenta el peso. Es decir, cuando ya hacemos nuestro metrado de cargas de toda esta estructura para el diseño de las zapatas, por ejemplo, ya de acuerdo al peso va a ser las dimensiones de las zapatas también, el peso y la capacidad portante del suelo, ¿no? Si el caso la capacidad portante del suelo es bajo y la estructura es bien pesado, las dimensiones de estas zapatas van a salir mucho más grandes. Entonces no nos conviene que la estructura también sea muy pesado, porque y por otra parte es que si es demasiado rígido, también sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Es decir, esta fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Masa, ¿cómo obtenemos? Haciendo un metrado de cargas de toda esta estructura, ¿no? Y la aceleración, ¿qué es la aceleración? Es lo que viene del sismo. O sea, cuando armamos nuestro vector, esto es aceleración, pseudo aceleración en un respectivo tiempo. Entonces, si tenemos mayor masa y la aceleración, obviamente que esta fuerza va a ser mucho mayor. Entonces, la estructura podría ser mayor
estaría sometido a mayor fuerza, ¿no? Por ello es que esta norma en el capítulo 5 nos habla requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad. Entonces creo que con ello ya estamos explicando casi toda esta parte. Bien, entonces creo que con eso ya estamos culminando esta parte. Estaríamos pasando a lo que es el 5.5, verificación de resistencia última. Pero en este caso, la norma que nos dice no constituye una exigencia de la presente norma. Es decir, esta norma americana, la AC 641, también nos da algunos parámetros para el diseño. Yo acá tengo esta norma. Por ejemplo, acá tenemos la tabla de contenidos de esta norma. Hay algunos puntos que están en la norma 030 también. Y creo que hay otro que también está en español, lo podéis buscar o también revisar en esta norma. Es casi lo mismo, ¿no? Procedimientos de análisis, por ejemplo, también nos habla de un análisis lineal, análisis dinámico, procedimientos de un análisis dinámico, y así sucesivamente. Lo que es estático, también procedimientos no lineal, en este caso sería un análisis tiempo-historia, y lo que es el procedimientos de un análisis dinámico. De esa manera tenemos acá casi para poder ampliar un poco más nuestro conocimiento. También acá habla de los muros, y que acá también pues entonces esto no nos exige la norma, pero de todas maneras esta norma hace, se los voy a dejar en la descripción del video, lo pueden descargar. Y esta norma también se los voy a dejar, la E030, para que vayan revisando, ¿no? Ya en el próximo video vamos a revisar acerca del capítulo 6, elementos no estructurales, apéndices y equipos, que es lo que vamos a tocar en la 6.1, generalidades acerca de este tema. Lo que es responsabilidad profesional, fuerza de diseño, en este caso esta fuerza, esta otra fuerza, y tenemos esta tabla, fuerza horizontal mínima, fuerza sísmica vertical. Esto creo que hemos hablado también, es que es el 2/3 de la fuerza horizontal. No tiene mucho que ver con lo que es el diseño. Acá también tenemos otra fuerza, otras estructuras, diseño utilizando el método de los esfuerzos admisibles. Todo ello estaríamos tocando en el siguiente capítulo y pasamos al capítulo 7 y así sucesivamente hasta culminar. Bien, eso sería todo, estimados amigos. No olviden suscribirse, compartir, darle like al video. Es un canal nuevo que estamos creciendo poco a poco. El objetivo de este canal es compartir el conocimiento con diferentes jóvenes estudiantes o también ya con profesionales que se quieren dedicar a lo que es el diseño sísmico. Bien, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.